Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda edición de los debates de recursos humanos. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Sandra Izquierdo y para mí es un placer acompañarles como moderadora durante esta tarde, en una jornada organizada por IFP y A3 Media Formación en colaboración con TCH. Tres entidades que, como saben, se vuelcan en la educación de los jóvenes, su desarrollo profesional y, muy importante, su incorporación también al mundo laboral. Y claro, el lugar no podía ser menos. Nos hemos venido hasta Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, concretamente al auditorio de Planeta Formación y Universidades. Un lugar muy especial porque se trata de una red internacional de educación superior del Grupo Planeta que cuenta con 22 instituciones educativas, no solo en España, sino también en otros países como por ejemplo Francia, Italia o Estados Unidos. Para que se hagan una idea, cada año más de 100.000 estudiantes se forman en sus escuelas, como es el caso de IFP. Por eso, antes de empezar, me gustaría poner en valor el trabajo de los más jóvenes, porque hoy aquí cámaras, realizadores, el equipo de sonido e iluminación son precisamente los alumnos de audiovisuales de IFP, que con tanta ilusión y esfuerzo están haciendo posible no solo la producción, sino también la retransmisión de este debate. Así que especial agradecimiento para ellos. Y ahora sí, damos paso a este debate en el que vamos a hablar de diversidad e inclusión en el entorno laboral. Un tema clave, ¿verdad? Pues todo esto y mucho más aquí en la segunda edición de los debates de recursos humanos. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Y qué necesario ponerlo sobre la mesa con expertos en la materia como los que nos acompañan hoy. Muy buenas tardes a los cuatro y gracias por acompañarnos en esta jornada. En primer lugar, los vamos a conocer a cada uno de ellos. Teresa Niubó, Human Resources Advisor and Coach, miembro de EGICON. Además, tiene 20 años de experiencia en multinacionales de referencia, como por ejemplo Affinity Pet Care, Sara Lee o General Electric. Además, es una experta en temas de gestión del talento, de la cultura, de la transformación digital, del cambio y la diversidad. Además, le apasiona construir, que esto me ha llamado mucho la atención, organizaciones que inspiren, ¿no? Donde sus empleados puedan crecer y le entusiasma aprender y vivir de primera mano la experiencia de la transformación digital en las empresas. Bienvenida, Teresa, es un placer que esté aquí hoy con nosotros. Vamos ahora con Dolores García Martínez. Bienvenida, Dolores. Gracias. Usted es directora regional de Inserta Empleo Cataluña y Baleares. También cuenta con una trayectoria profesional muy larga, 20 años de experiencia trabajando en el ámbito de la orientación e inserción laboral de las personas con discapacidad, pero antes también, esto me ha gustado mucho, ha trabajado en el acompañamiento de las empresas para la incorporación de las personas con discapacidad a sus plantillas, ¿verdad? Después hablaremos también de su experiencia para que nos dé algunos ítems y algunas claves en torno a este tema, diversidad e inclusión en el entorno laboral. Ahora vamos con Javier Ibars. Muy buenas tardes, Javier. Destacada trayectoria también, ha ejercido como director, vicepresidente, profesor, ¿no? Concretamente director del Departamento de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Foment del Treball. Es además vicepresidente del Patronato del Tribunal Laboral de Cataluña y profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona y miembro de varios órganos y comisiones de representación institucional relacionados con el ámbito laboral. Un placer tenerle aquí hoy con nosotros. Y por último, y no menos importante, como se suele decir, Pep Marqués, muy buenas tardes y bienvenido. Director Corporativo de Desarrollo Organizativo de Barcelona Activa, donde promueve una organización orientada al dato y a la adaptación de la cultura organizativa de los nuevos retos sociales. Además, también cuenta con una larga trayectoria, más de 30 años trabajando en el ámbito público del desarrollo económico laboral. Pues bienvenido a los cuatro, es un placer teneros hoy aquí.
Bien, como pistoletazo de salida, pues lanzo una pregunta común para los cuatro. Vamos a hablar de ventajas y desventajas. ¿Cuáles creéis que son estas ventajas y esas desventajas de trabajar con el cumplimiento de las cuotas? ¿Funcionan realmente? ¿Son necesarias? Teresa. Bueno, mi punto de vista es que siempre son un facilitador. Cuando tú tienes un objetivo, lo mides e intentas hacer acciones proactivas para que esto se llegue a ser una realidad, es una manera de conseguir ese objetivo que tienes. Por tanto, marcándote esos objetivos y definiendo cuáles son esas cuotas que tú puedas querer tener, es un facilitador para conseguir esos resultados que tú quieres. Muy bien. Dolores García. Desde la experiencia de Inserta Empleo Fundación 11, ayudando a empresas en el cambio a la diversidad, ¿se está avanzando más allá de porcentajes y de cuotas? ¿Más allá de la teoría se percibe en la práctica? Sí que se empieza a percibir, sí que es cierto que hay organizaciones, empresas que iniciaron su recorrido, pues un poquito intentando acatar lo que sería la normativa legal en el caso de personas con discapacidad, ¿no? Lo que es la antigua LISMI, hoy por hoy la Ley General de Personas con Discapacidad. Pero bueno, esto ha permitido un poquito, como decía Teresa, ponerte como retos, hacer un balance de cuál es la situación de las organizaciones y ver un poquito qué pasos pueden ir dando. Sí que es cierto que el avance de la responsabilidad social corporativa creo que ha ayudado bastante a hacer como ese diagnóstico, ¿no? de organización y ver un poquito dónde quieres poner tus prioridades y ver que, bueno, valorar que realmente en la diversidad hay mucho talento y que no le podemos dar la espalda, con lo cual yo diría que sí, que vamos avanzando, queda mucho camino que hacer, pero si no hubieran algunas cuotas, pues a veces no podríamos medir, no podríamos saber o visibilizar, ¿no? Que hay situaciones, que hay realidades, ¿no? Que dentro de la sociedad diversa en la que vivimos, a la que también hay que dar una respuesta, ¿no? Muy bien, Pep Márquez, vamos a hablar ahora de percepciones. ¿Mejora la percepción sobre las empresas cuando siguen esas políticas de diversidad y de inclusión? A mí me gustaría ir un paso un poco atrás y declarar que cuando hablamos de diversidad estamos hablando de política que recoge unos valores actuales en un momento histórico y en un entorno socioeconómico actual, ¿no? Esto, a lo largo del tiempo, estos matices que se han entendido por diversidad ha ido cambiando. La diversidad, de hecho, como la entendemos ahora, es un acto político porque lo que pone es en alza el respeto, y el respeto es el reconocimiento de la dignidad como derecho fundamental. Y dignidad quiere decir que otorgamos valor a todas las personas. Esta es la base un poco en la cual se establece diferentes políticas, entre ellas el tema de las cuotas o de los porcentajes, para forzar un cambio en los estereotipos. La historia va marcando cómo nosotros identificamos esas etiquetas que vamos poniendo a diferentes grupos de personas. Todos somos diversos, todos somos diversas, pero en un momento dado etiquetamos, estos son más altos, estas son más bajas, estos son de origen X, los otros hablan de esta manera, los otros corren un poco menos. Cuando en un momento, en una sociedad y en un momento histórico, agrupamos estos factores y decimos que eso es la normalidad y eso es la mayoría, tendemos a discriminar a los que no son identificados con estos elementos. Por tanto, entendemos aquí que las cuotas sí que son uno de los elementos que dicen forzamos a que este estereotipo que hemos dado algo por descontado lo podemos ir rompiendo y nos damos cuenta que incorporamos forzados por la cuota, forzados por su porcentaje, que podemos convivir con otras realidades que son aquellas que hemos dado por normalizada. La percepción de la empresa sí que va cambiando desde la perspectiva del consumidor y la consumidora, que va entendiendo que me siento más cómodo pues, consumiendo un tipo de servicios, un tipo de productos con esas empresas que espero que estén de acuerdo con los valores y no solo hagan greenwash y nos vayan diciendo que sí que están de acuerdo con estos valores. Pero sí lo que nos estamos dando cuenta, y sobre todo cuando estamos incorporando gente más joven, la gente más joven es mucho más exigente en que ese propósito que proponemos en las empresas vaya mucho más de acuerdo con estos valores de no me acaba de gustar la palabra integración, pero sí del respeto a todas las diversidades que podamos encontrar. Pues la respuesta es sí. Pero más allá de la percepción de los consumidores, también incluso dentro de las propias plantillas, ¿no? Empleados. Por eso te decía que en momentos de retención y atracción de talento, esta sintonía con los valores declarados, con las acciones que llevamos a cabo dentro de las compañías, con nuestras personas empleadas, sobre todo en el momento de la selección, sí que piden un poco de compaginar o que estemos de acuerdo con los valores que ellos están impulsando en este momento, la mayoría, sobre todo más gente más joven.
Incluso esta semana he echado un vistazo a algunos estudios, ¿no?, que decían que mejora la cohesión social dentro del propio equipo, dentro de la propia plantilla, mejora incluso el ambiente. ¿Usted está de acuerdo en eso? Sí, pero no me hables de usted, por favor. Hace un ratito nos hablamos de tú. Y, a ver, sí, pero las cosas se tienen que trabajar. Siempre en el tema de la diversidad hay el tema de la gran paradoja que respecto a si tenemos que ser intolerantes con la intolerancia. Y yo creo que sí. Pero ¿tenemos que ser sensibles y establecer una cuota para la gente que lleva grabada una esvástica en la cara? ¿De qué manera tenemos que incorporar personas de diferentes creencias? Hay algunas creencias que también las tenemos que dar por válidas en esta sociedad actual y con los valores que tenemos y las tenemos que incorporar. Entonces, sí que generan cohesión, pero las cosas no son sencillas, ni fáciles, ni a veces salen por sí solas. Yo creo que el tema de la diversidad enriquece, pero se tiene que gestionar adecuadamente el compromiso con la diversidad. Pues muchas gracias, Pep. Teresa Ñubo, vamos a ver, se habla mucho de la estrategia D&I, diversidad e inclusión. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Mira, para dejarlo de una manera así como titular, inclusión es el objetivo y diversidad es el resultado. Tú lo que tienes que perseguir como objetivo es que haya la inclusión de gente diversa, de gente distinta, de que no todos sean clónicos, que no todos sean iguales. Cuando tienes ese objetivo, el resultado que obtienes es que tienes una organización, una cultura donde la diversidad está presente. Por tanto, se juntan como claim, ¿no?, el diversidad e inclusión, pero para mí lo que las compañías realmente tienen que estar buscando es ese ejercicio de buscar esa inclusión. En muchas ocasiones ha sucedido que las compañías buscan cuotas, como decíamos ahora, de diversidad, y en los procesos de selección pues se mide el porcentaje de personas, pues de hombres, mujeres o de distintas KPIs o ratios que tú puedes estar manejando, y se consigue, porque cuando vas buscando ese objetivo de que a la hora de reclutar tengas esa diversidad, se consigue. Pero lo sorprendente es que después, si la compañía no está acompañada de una manera de ser mucho más inclusiva, esos perfiles que has reclutado se te van. Entonces, ¿qué sucede? Aquí no solamente va de buscar más diversidad, que por supuesto es uno como digo, ¿no?, es el resultado final, pero para mí lo más importante es realmente incluir la diversidad. Y cuando hablas por diversidad, cuando hablas de inclusión, puede ser cualquier cosa. Estamos hablando de cuotas, que es un KPI como muy de género, pero de cualquier cosa. Es que incluso ahora, en la pandemia, lo que se ha visto es que en organizaciones donde estaban dispersas geográficamente, aquellos colectivos que quizás estaban más en la distancia se han sentido más incluidos, a raíz de que están todos en esa pantalla donde todos tienen el mismo cuadrito, el mismo derecho de cuadrito, ¿no? Los mismos centímetros cuadrados tienen una persona que esté en la central o una persona que esté más en algunas otras zonas geográficas. Por tanto, esos ejercicios de inclusión, de recibir con ánimo los perfiles distintos, son los que hacen las compañías más ricas. Y de hecho hay estudios, y muchísimos estudios, que han demostrado que esas compañías que favorecen esos perfiles más diversos son más creativas, consiguen más resultados, la gente está mucho más comprometida. Por tanto, es como un caso práctico casi, ¿no? Es un caso fácil de seguir en este aspecto. El otro día, precisamente, leyendo sobre este tema, leí una frase que me llamó mucho la atención. Decía, la diversidad es que te inviten a una fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? ¿Cómo un poco podríamos hilarlo esto con las empresas? Sí, pues me encanta esa frase, es muy buena. Y es así, porque no solamente que te reciban, sino que después te sientas parte. Y justamente ahora el reto que tienen las compañías es que la gente se sienta parte, y que se sienta parte, que esté comprometida, que se sienta orgullosa de estar en ese propósito que hay como compañía. Es el gran reto que tenemos. Y se está viendo ahora, ¿no? Seguro que habéis leído artículos sobre la gran resignation que hay en Estados Unidos y que se está viendo aquí, que el mercado se está moviendo.
Y eso provoca que la gente, justamente también es una de las consecuencias que ha tenido la pandemia, se hace replanteamientos de qué es lo que realmente quiero, qué es aquello que me motiva para estar, y eso hace que se reflexionen cosas. Si no te sientes incluido, te vas a marchar. Desde luego. Pues Javier, quería hablar también un poco, andar en las cifras, ¿no? ¿Qué datos arrojan las empresas con tasas elevadas de diversidad e inclusión en sus plantillas? Sí, bueno, como previa, decir que evidentemente yo creo que tenemos una realidad muy clara desde el punto de vista de las garantías jurídicas. Es decir, si tenemos las máximas garantías jurídicas con Constitución española, con la Ley de Igualdad, con normativas autonómicas, con normativa internacional, que ofrecen las máximas garantías posibles, como sucede todavía que tengamos las elevadas tasas de discriminación, sea por igualdad de género, o sea por diversidad cultural o por otras situaciones, ¿no? Entonces, claro, aquí evidentemente yo creo que partimos de una situación anterior, y en nuestro país específicamente, que eso es una rémora, porque las empresas no es un compartimento estanco que esté desconectado del mundo real, ¿no? y de la realidad social, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Entonces, a partir de aquí, hombre, en el tema de si para solucionar esto las cuotas son suficientes o no, hay estudios de todo tipo y con diferentes resultados. Es decir, la evidencia empírica de estos estudios no nos da una respuesta definitiva, ¿no? Por lo tanto, creo que desde el punto de vista empresarial, y aquí sí que quizás discrepo un poquito de las diferentes intervenciones anteriores, nosotros consideramos que las imposiciones legales a través de esta vía de las cuotas no es la mejor solución posible. Evidentemente que partimos de una situación que es la que es, y somos conscientes. Tenemos tasas de paro mucho más elevadas en mujeres que en hombres. Por ejemplo, ahora me centro en el tema de igualdad de género, tasas de contratos a tiempo parcial, porcentajes muy inferiores en acceso a órganos directivos. Todo esto es así, pero yo creo que la solución la tenemos que buscar en otras vías, como por ejemplo negociación colectiva, acuerdo interprofesional de Cataluña, que negociamos los agentes sociales, donde tenemos toda una serie de elementos que son criterios, recomendaciones, orientaciones a la negociación colectiva, desde el acceso, la promoción, el acceso a cargos de máxima responsabilidad, etcétera, etcétera, hasta formación, sensibilización, etcétera. También tenemos ahora una segmentación en cuanto a la formación entre diferentes colectivos, hombres, mujeres, por determinados también colectivos de personas extranjeras, que eso también tiene una repercusión final en su acceso al puesto de trabajo y a su promoción profesional. Por lo tanto, tenemos que intentar buscar soluciones a esta situación todavía de discriminación. Ya no son discriminaciones directas, seguramente muchas de ellas son indirectas, porque las directas la normativa te lo impide y es mucho más flagrante y evidente, pero sí que creemos que tenemos muchas soluciones, muchas posibilidades alternativas, que no sea establecimiento de cuotas, para buscar una solución a este logro, a esta consecución de la igualdad real. Teresa, te veo quizá con ganas de contestar, no sé... No, para discrepar, sí, muchísimo. Pues adelante. Gracias, Sandra. No, a ver, yo considero que lo que se cuantifica es una manera de enseñar los resultados, ¿no? Se decía también que se hizo un estudio sobre las empresas que están en el Fortune 500 y se vio que había más personas que su nombre se llamaba John que número de mujeres. Entonces dices, este pequeño dato lo que te hace es hacer como de eye-opener, ¿no? Dices, te abre los ojos de decir, hombre, si hay más personas que su nombre se llama John que no número de mujeres, algo tiene que decir ese dato, ¿no? Y eso provoca que con esa cuantificación pues mueva la acción. Entonces, yo considero que las compañías, y es más, por eso yo he querido insistir mucho en la parte de realmente tener una cultura inclusiva, porque a veces parece que por temas de diversidad se vaya solo al KPI o se vaya solo a la cuota, y es lo que he intentado explicar, que solo con la cuota no consigues realmente una cultura inclusiva. Por tanto, hay todo un ecosistema que es el que se tiene que buscar. De todas maneras, y por eso
Cuando hablabas, Javier, digo, hombre, para mí es un facilitador. Cuando las compañías tienen esta manera de medirlo y te encuentras que el director o la directora general lo explica, te enseña cuáles son las métricas que existen y te dice cuál es el objetivo que hay y se está haciendo una evaluación del progreso internamente, ya no digo externamente, porque efectivamente, como decías, ¿no? Dices, a nivel de las jóvenes generaciones están pidiendo hoy en día tener estas compañías mucho más inclusivas. Pero ya solamente si te lo miras internamente, si haces este análisis más cuantitativo y tienes ese compromiso y eso lo evalúas y enseñas el progreso, es cuando realmente hay ese compromiso interno. ¿Quieres hacer un apunte? Adelante. Por alusiones, pues yo creo que estamos en la misma sintonía. Lo único, te pongo un ejemplo. Yo ahora estoy negociando el Pacto Nacional para la Industria de Cataluña. En la industria, el problema fundamental, el sector de la automoción u otros, es que ha habido esa segmentación en la formación que, por el motivo que sea, que lo desconozco, no voy a entrar en ello, hay muchos más hombres que mujeres que han estudiado desde formación profesional en su momento a formaciones que están vinculadas con esto. Ahora, en este pacto nacional quieren poner una cuota del 32% de mujeres en determinados cargos, cuando el problema es anterior. Es decir, se tiene que resolver el problema de la falta en este caso, de más mujeres que se formen en estos ámbitos, y ahí es donde, por eso he querido poner el foco anteriormente en esta serie de situaciones. Entonces, poner una cuota ante una situación que sí es real o que no nos va a resolver el problema, sino que el problema lo tenemos que resolver con anterioridad, en este caso a nivel formativo, es ahí donde me refiero. Nosotros hemos sido los primeros que en el Acuerdo Interprofesional de Cataluña, por ejemplo, hemos planteado que en los planes de igualdad se establezca el diagnóstico y, si es necesario, cuando es muy evidente que hay una subrepresentación de mujeres, busquemos la fórmula para que eso se resuelva. Solo faltaría, es decir, pero me refiero, una cuota per se, no. Analicemos cada caso, se tiene que diagnosticar y a partir de aquí no estamos en desacuerdo como una cuestión... No, yo en el punto que dices, efectivamente, el punto está en cuál es el plan de acción. Porque tú puedes hacer un diagnóstico, si luego no haces un plan de acción, la cuota per se o tener el KPI per se no es nada. Aquí lo relevante es cuál es el plan de acción. Hay algunas ocasiones que tienes que hacer un plan de acción que va desde las primeras líneas o desde la primera evaluación. Y es identificar también en muchas ocasiones, antes de poner una cuota, por qué estamos en esta situación. Identificar el problema y buscar la solución al problema, no poner una cuota de manera directa, ¿no? Perdona, por aquí me piden turno de palabra. Sí, veo que esta pregunta está generando mucho debate. O sea, no, porque tiene gracia. Mira si es importante el tema de poner una cuota, que si alguien no te hubiese puesto el 32%, ahora no estaríamos hablando de esto. Y ahora estamos pidiendo, a ver, que a lo mejor 32% es demasiado, que a lo mejor necesitamos un periodo transitorio y a lo mejor lo que es la patronal se pone de acuerdo con el sistema educativo para fomentar que las mujeres entren en sistemas tecnológicos. Pero si alguien hubiese dicho, oye, ¿y por qué no planteamos una cuota? Este debate no lo tendríamos. Y es bueno, la mayoría son hombres, pues que vayamos... No sé si me explico, ¿eh? Sí, pero no lo comparto. Es que yo creo que el problema no es... El 32% no es lo que hace que estemos hablando de esto, sino que lo que nosotros hemos planteado desde hace muchísimo tiempo es por qué no hay más mujeres que estén formándose en estos ámbitos, y es donde hemos puesto el foco, y es donde se tiene que poner la respuesta y la solución al problema. Estoy de acuerdo y te he entendido, ¿no? Pero que si alguien hubiese puesto el acicate, es decir, sí, te entiendo, oye, en el plan ahora el 32, no, esto no puede ser, a lo mejor iremos al 15 y entraremos al sistema educativo a ver cómo podemos fomentar. Pero eso es un facilitador. Y las políticas se tienen que orientar de esta manera, es presionando, porque los cambios se están produciendo por un cambio de valores, pero de una manera muy lenta. Y la discriminación existe, y la discriminación es sufrimiento. Y lo que algunos defendemos es que tenemos que poner medidas para evitar ese sufrimiento que está sucediendo. El tema de los datos sueltos, de que si hay más mujeres en desempleo, es cierto, pero miremos al nivel educativo. Es cierto que la temporalidad existe. Miremos cuándo han dejado un trabajo o una oportunidad de carrera para hacer de madres o dedicarse a la cura. La mayoría. Entonces, vemos un poco las circunstancias de cada una y vemos que si no hubiese una legislación que fomenta la corresponsabilidad, posiblemente ese
ese axioma lo continuaremos manteniendo durante 30, 40, 50 años o 100 años. Entonces, sí que evidentemente tiene que haber debate, pero el poner algunas limitaciones, algunas cláusulas, algunos porcentajes, ayuda a concretar un poco algunas políticas. Muy interesante esto que dice Pepa. Dolores, cuéntanos, porque veo que tú también querías aportar Sí, algo a esta simplemente, a ver, sí que es verdad que hay diferentes cuotas, tasas en muchos ámbitos, muchos aspectos, pero si sirve un poco de ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, si hace 40 años no hubiera surgido la LISMI, ¿vale? Seguramente las personas con discapacidad no hubieran avanzado en muchos derechos sociales y en un derecho que es constitucional, que es el derecho al trabajo. Es decir, sí que es verdad que las cuotas son molestas, pues bueno, te hacen decir, bueno, y ahora parece que te están imponiendo hacer algo, pero el tema es darle la vuelta. O sea, no sentir que te están imponiendo, sino que te están visibilizando una realidad que a lo mejor no era tu día a día, tú no lo percibías. Nosotros hay muchas compañías que decían, hombre, es que dentro de todas las acciones que ponemos en marcha, realmente no nos habíamos planteado esta situación. No porque no quisiéramos, es que no sabíamos, a veces por desconocimiento. Entonces, bueno, en algunos casos o para algunos colectivos o en el caso de las personas con discapacidad ha sido una punta de lanza para poder avanzar en la sociedad, que si no, no hubiéramos avanzado. Obviamente, todavía muchas organizaciones no se cumple. Aquí también volvemos al contexto, ¿no? No se cumple o porque busco la persona no la encuentro y tal. Desde Inserta Empleo Fundación 11, obviamente, también estamos poniendo medidas pues, para mejorar, ¿no?, la empleabilidad de personas con discapacidad, pues para que no se queden fuera, ¿no?, de ese mercado y para que se les tenga presente y se les tenga en cuenta. Entonces, sí que es verdad que este tema pues, también tiene muchas miradas, ¿no?, tiene muchas perspectivas y en algunos ámbitos de la sociedad yo creo que ha ayudado, ¿no? Y si no hubieran existido, es que no hubiéramos avanzado seguramente. Pero bueno, todo es medible en función de casuísticas. En el caso de las personas con discapacidad, no sé si era la fórmula adecuada o no, aquí hablo ya de una opinión mía personal, pero que ha ayudado a avanzar, pues sí ha ayudado. Si me permite, solamente, en el tema de las personas con discapacidad, no puedo estar más de acuerdo contigo, Dolores. Nosotros tenemos a la FECET, la Federación de Centros Especiales de Empleo, en Fomento, y trabajamos con ellos permanentemente. Digamos que hay determinados colectivos donde sí que es más evidente que requiere una especial protección. Y nosotros siempre, en todas las reformas normativas, hemos estado de acuerdo. Como tú bien dices, nosotros hemos hecho muchísimas jornadas en Fomento con la FECET porque las empresas incumplían el compromiso de la LISMIS de la contratación de ese 2% en empresas de 50 trabajadores. Para concienciar, para sensibilizar, hemos puesto a disposición todos los trabajadores para que puedan ser contratados por las empresas. Y de hecho, como tú bien sabes mejor que yo, por eso se hizo una modificación normativa al hilo de lo que has comentado también, de las medidas alternativas, perdón, para resolver aquellas situaciones de empresas que quizá no encontraban a la persona adecuada, pero que encontráramos una solución. Por lo tanto, sí que creo que hay diferentes situaciones y colectivos. Y en el colectivo de personas con discapacidad o movilidad funcional reducida o como... totalmente de acuerdo. Aquí sí que tiene que haber una discriminación específica, porque... Ahora, el cómo se mide, si tiene que ser un 2, tiene que ser otra... Eso ya es otro debate, ¿vale? O se tenía que aplicar otras acciones complementarias. Bueno, son otros debates y supongo que iremos avanzando, ¿no?, en la sociedad, pero bueno, que ha ayudado, pues en este caso sí. Y si es un ejemplo que ayuda pues para otras cuestiones, ¿no?, que también estamos hablando, pues a veces del talento femenino, ¿no?, que también hablamos últimamente y es un tema de mucha actualidad, pues bueno, yo creo que en ese sentido hay que apoyarse en las buenas prácticas, ¿no?, en lo que sí que ha ayudado y medir, ¿no?, para cada situación pues cuál es la solución más adecuada, aunque nunca existirá la mejor solución para todos. Nosotros desde Inserta Empleo Fundación 11, pues bueno, somos de la opinión de que la empresa es la solución también, con lo cual también hay que acompañarla, ¿no?, hay que también enseñarle, hacer un poco pedagogía, tampoco sancionarle, porque a veces bueno, las organizaciones están en muchas cuestiones, muchos temas, la situación que estamos ahora de pandemia, pues bueno, las empresas se han visto muy perjudicadas, pero bueno, es estar ahí y bueno, acompañarles, ayudarles a hacer un plan de acción, ¿no?, como decía Teresa, porque si no tienes un plan de acción nunca harás nada, siempre será un tema que tienes ahí, pero pasará a un segundo plano. Y se trata de hacerlo sostenible, ¿no? Se trata de que no te tengas que estar midiendo todo el rato, porque por cualquier circunstancia
el total de tus trabajadores disminuye, ala, ya estoy yo otra vez por debajo de la cuota, ¿no? Se trata de tener una estrategia de sostenibilidad, de incorporar, ¿no?, la posibilidad de cada proceso de selección, cada proyecto, ver si puedes incorporar la variable de personas con discapacidad, es decir, abrirla. O sea, no plantees esto sí, esto no, sino abrirla, y poco a poco te darás cuenta que no te lo tienes que pensar, sino que habrás pasado de una parte más inconsciente a algo ya que se convierte en tu día a día y que forma parte de los proyectos de gestión del talento de las organizaciones. Pues muchas gracias, Dolores, gracias a los cuatro. Hemos acabado esta primera parte, esta primera ronda. Vamos a seguir con las preguntas porque hay muchísimas por delante. Ya hemos visto que hasta este punto hemos visto todo tipo de argumentos, diferentes puntos de vista, otros puntos en común. Ahora vamos a ir más allá de la obligación real. Dolores García, cuéntanos, más allá de esa obligación legal, ¿qué supone para las empresas poner en marcha esos proyectos de diversidad y de inclusión? ¿Cuáles son las claves de éxito? Este punto es muy importante. ¿Y qué cuestiones suele haber y sobre todo de dificultad? Bueno, pues una clave para mí importante, lo que decía, ¿no?, el definir muy bien qué quieres hacer, a veces en el caso de las personas con discapacidad, pues acercarte a los partners, ¿no?, a organizaciones que realmente te van a poder apoyar, te van a poder acompañar en este proceso. Y luego al final un poquito, yo os podría poner un ejemplo, ¿no?, sin desmerecer otras organizaciones, pero en nuestra experiencia, por ejemplo, con la compañía Repsol, con la que venimos colaborando hace muchos años, obviamente su punto de partida no es el mismo en el que se encuentran ahora, en el que ya superan la cuota mínima, es decir, hasta ellos mismos no se quedan con el 2, es que se plantean objetivos en algunas áreas de actividad de un 4, un 5 y más. ¿Por qué? Porque ya lo han incorporado a su ADN, a su organización. Y en boca de ellos, ¿no?, decían, bueno, había un responsable que decía, es que yo soy un converso, es decir, a mí cuando mi organización me lo planteó, decía, uy, es que incluso en ámbitos, el ámbito más industrial, pues lo veía como algo como más complicado, ¿no? Pero bueno, poco a poco las cosas van tomando un poco su medida, su rumbo, y bueno, al final lo que ellos identifican es que les ha convertido en una empresa como mucho más sensibilizada, la diversidad les enriquece mucho, y ahora ya no hablo solo de personas con discapacidad, sino en general, cómo las diferentes miradas, las diferentes soluciones que se pueden dar a diferentes problemas, ¿no?, esa innovación, cómo a ellos les ha ayudado, ¿no?, a mejorar como compañía. Y sobre todo un tema muy importante, lo que decías tú, también lo importante es que no solo que te inviten a la fiesta, sino que te saquen a bailar. Pues ahí está la clave. Que te hagan que las personas con discapacidad en este caso o otros grupos, que les tengan en cuenta, que también se les pregunte, ¿no?, que también no simplemente sean una cuota, ¿no?, dentro de la compañía, sino que realmente se les pueda facilitar, dar la oportunidad de enriquecer mucho más, ¿no?, dentro de la compañía, ¿no?, tenerles en cuenta. Es eso, que te saquen a bailar, es que te tengan en cuenta y que no te dejen ahí sentado en una silla, ¿no? Yo creo que eso es la parte importante. Sí que es verdad que a veces se presentan dificultades, ¿no? El punto de partida pues, puede ser los estereotipos, el desconocimiento. En mi compañía a lo mejor esto no va a ser posible, ¿vale? Pues bueno, organizaciones, entidades como la nuestra, como Inserta Empleo, existimos para eso, ¿no? Para ayudar, para acompañar y obviamente, ¿no?, también conocer, porque no podemos trabajar, tenemos que dar voz a las dos partes, es decir, también es muy interesante conocer qué necesita la empresa, cómo te podemos ayudar, qué recursos podemos también implementar y a partir de aquí, pues no solo imponer, ¿no?, lo que nosotros pensamos, sino también dar voz a la empresa y que también nos ayude, ¿no?, a crear pues, un plan de acción como más a medida. Los planes de acción no pueden ser los mismos para todas las compañías ni sectores, se trata mucho de ajustarle y sobre todo a la hora de incorporar personas con discapacidad, pues también definir muy bien qué tiene que realizar la persona. En nuestro caso nuestra metodología se basa mucho en el ajuste persona-puesto y ahí estamos garantizando de cierta manera ese éxito no solo de integración, sino también de inclusión social en el mercado laboral. Vamos un escalón más hacia arriba. Pep, cuéntanos, ¿cuál es el referente para determinar si está infrarrepresentado un colectivo? ¿Dónde deberían terminar esas cuotas? La orientación es ese porcentaje que representan una sociedad global. Si tenemos de un colectivo concreto un 10%, esa sería un poco
el camino a seguir. Yo creo que tampoco tenemos que ser cuadriculados en intentar obtener estas cuotas, pues es un poco la tendencia. Igual que cuando hablamos de paridad, hablamos de 40-60 y hay este margen, yo creo que esta sería un poco la tendencia. Yo insisto en el tema de las cuotas, a veces no necesariamente legales, pero también que a veces hace falta un poco de voluntad y valentía, ¿no? En temas de género está clarísimo. Hace unos cuantos años aparecieron las primeras mujeres taxistas y había mucha gente horrorizada. Luego autobuses, luego las primeras conductoras de metro. La gente pensaba que moriríamos todos en el metro porque conducía un metro una mujer. Luego se ha ido forzando y todavía estamos aquí en temas de Fuerzas Armadas, en temas de cuerpos de seguridad, los guardias municipales, en estos espacios de cuotas de reserva de puestos y bomberos. Bomberos ahora se ha empezado a normalizar, pero era un colectivo básicamente masculino, ¿no? ¿Qué capacidades o qué competencias no tienen las mujeres para poder estar en estos oficios tradicionalmente masculinizados? Ninguna. Un tema de estereotipos. Por tanto, en estos también, el tema de ir a buscar este referente, si la sociedad hay aproximadamente el 50-50, pues bueno, el 40-60 sería lo razonable, ¿no? Vamos a hablar ahora de iniciativas, Teresa. ¿Cuáles son las iniciativas que están teniendo más impacto con la diversidad y la inclusión? ¿Y cuáles son las que menos? Mira, yo os diría que la iniciativa que realmente va a hacer que marques la diferencia está en escuchar y actuar. Escuchar la opinión de tu gente, escuchar cuáles son las dificultades que están habiendo, teniendo un enfoque totalmente centrado en el empleado y realmente haciendo unas acciones totalmente determinadas a escuchar lo que te vienen a decir, ¿no? Y aquí pues, puede haber iniciativas, tanto pueden ser de encuestas, pulse surveys, mirar lo que dicen incluso los candidatos que están aplicando a tus posiciones, porque están teniendo impactos de muchas compañías. ¿Qué pasa cuando están interactuando contigo? Tus propios empleados, que en su ciclo de vida, ¿qué sensaciones están teniendo? Por tanto, aquí, cuando tú realmente haces una política o una estrategia de realmente escuchar qué es lo que, con una postura muy empática, de qué es lo que realmente está viviendo, tanto todos estos colectivos que están participando, puedes captar toda una serie de insights, una serie de información que te facilitan actuar. Por tanto, es recoger información para que realmente tenga sentido, como decía Dolores, ¿no? En la situación en la que tú estás, tú puedes encontrar una compañía donde realmente el objetivo que puedes tener es tener una diversidad de perfiles internacionales, donde no todos sean de la nacionalidad de donde está situado el headquarter. O puedes tener otra compañía donde realmente lo que quieres es que vengan de backgrounds distintos, que a veces parece que todo tengan que venir de las mismas universidades. Entonces, en función de tú realmente entender cuál es la situación que estás en tu compañía, captar, escuchar activamente, con mucha empatía, qué es lo que esos colectivos, distintos colectivos, no tienen por qué ser solo, como os decía, ¿no? Los empleados actuales, también los que se te van. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué se te va la gente? ¿Qué está pasando? Hacer esta escucha activa para realmente captar esa información que te va a facilitar pues poner en práctica un plan de acción que tenga sentido para tu realidad concreta. No sé, hay varios, pero yo te diría que este es como el número uno. Te digo otro que para mí es importantísimo, ¿no? Que es un poco cuál es el rol que se juega desde dirección. Si tú en dirección lo único que tienes es una persona que lo que te hace es dar resultados de negocio, te dice cuota de mercado, te dice información que puedas tener del crecimiento o el decrecimiento, y este dato no lo toman dentro de su planteamiento estratégico, pues poco se va a avanzar aquí. Tiene que haber un compromiso, ¿no?, por parte de la alta dirección para que esto se aplique. Pero que esto se ha de tomar como responsabilidad de todo lo que es la dirección de la compañía, tanto de quien sea el CEO como el resto del comité de dirección, ¿no? Entonces, esas personas han de ser los que realmente sean los que tienen que estar comprometidos en que esto sea una realidad. Si esto sencillamente son
pequeños programas, iniciativas puntuales, donde ahora vas a hacer un programa de formación de no sé qué, y ahora vas a hacer... Son cosas, son gotas que... Cuando decías, ¿qué es lo que no funciona? Pues bueno, pues por supuesto que pueden haber programas que son facilitadores y no restan, pero es muy distinto que sumen o multipliquen a otras iniciativas que sencillamente lo que hacen es, bueno, te dejamos hacer un poco de chup chup, ¿no? Dices, bueno, sí, no te resta, pero realmente estás dando un paso adelante. Entonces, pues ya te digo, ¿no? De programas de formación donde dices, no, no sé, lo que vengo a decir es que hay enfoques a veces que son muy de compliance, ¿no? Dices, porque la ley dice esto, pues yo tengo que cumplir con lo que dice y tengo un enfoque de cumplir para que la auditoría me salga correcta. Es lo mínimo, o sea, esto es como, vale, estadio de madurez número 1. ¿Quieres pasar un estadio de madurez un poquito, ya, estadio 2? Entonces ya no es pasar de ese concepto más de compliance a tener un concepto más donde realmente tú te lo creas y quieras crear esa cultura de inclusión de cualquier perfil. De ahí el compromiso, que importante también lo que decías de saber escuchar, lo que decía Dolores de hacer sentir partícipe de. Pero ahora vamos más allá, vamos con Javier. Diversidad también en lo cultural, ¿no? ¿Qué ventajas extraen de trabajar en equipos multiculturales versus los equipos más locales? Y luego también tienen un mayor valor, especialmente en el momento actual que vivimos, cuando el trabajo se realiza en su mayoría de manera remota o virtual. Si me permites, como previa rapidísima, ya que hemos discrepado en la primera, totalmente de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Y el rol de la dirección de la empresa, totalmente de acuerdo. Dicho esto, sí, evidentemente, la diversidad tecnocultural tiene múltiples ventajas. Por ejemplo, pues, está absolutamente trabajado, mejora la creatividad, mejora la productividad, mejora la reputación, disminuye los conflictos, etcétera, etcétera. Evidentemente que las empresas tienen que estar aquí muy implicadas, ¿no? Porque tiene que ser una empresa integradora, se tienen que hacer planes que desarrollen directrices y que trabajen esta gestión de la multiculturalidad de los diferentes empleados, y por lo tanto es importante la proactividad por parte de las empresas en estos ámbitos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista empresarial y como patronal os pondría dos, tres, cuatro temas encima de la mesa que son los más preocupantes para las empresas y que precisamente son de los que estamos hablando, porque se podrían resolver con estas actuaciones que estamos hablando. Uno es el tema de la mejora de la productividad. Las empresas tienen un gravísimo problema de productividad. A pesar de que ahora ya hemos vuelto a términos de empleo anteriores a la pandemia, la productividad ha bajado de una manera descomunal y ese es un gravísimo problema para la competitividad de las empresas. Y esto en gran parte se puede resolver gracias a lo que estamos hablando aquí, si lo hacemos bien. En segundo lugar, el tema del absentismo laboral. Está absolutamente demostrado que todas las medidas que las empresas ponen para que tengamos esta capacidad de inclusión de personas con discapacidad, igualdad de género, igualdad intercultural, lo que sea, está más que constatado que eso disminuye de manera enorme la tasa de absentismo laboral que tenemos en este país y que es un problema fundamental para las empresas. Ya no digo a nivel de reconocimiento, a nivel de clima social, a nivel de reputación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que los principales problemas que tienen las empresas hoy en día, en gran parte, se podrían resolver si resolvemos bien de las materias que precisamente estamos hablando aquí. Y luego lo que tú comentabas también del tema de que ahora... Yo discrepo un poquito en una parte de la pregunta que has hecho, Sandra, que es, tienen un mayor valor, especialmente en el momento actual que vivimos, cuando el trabajo se realiza en su mayoría de manera remota o virtual. En su mayoría no. No nos quedó más remedio que hacerlo durante Correcto, durante el confinamiento obligatorio, pero todo el mundo pensaba, o muchas empresas pensaban, o muchos de nosotros pensábamos, incluso yo mismo, que esto podría ser un punto de inflexión para mejorar elementos de conciliación a través de que la mayor parte de trabajadores o una gran parte de trabajadores pudieran trabajar desde casa, pudieran hacer teletrabajo, trabajo a distancia, etcétera, etcétera.
En el momento que hemos regresado, porque ya habéis visto que hemos ido y venido, tenemos idas y venidas en función de las oleadas que tenemos, ¿no? de pandemia. Pero en el momento que hemos vuelto a la mínimamente normalidad, que luego ya hemos caído otra vez en una anormalidad, hemos vuelto prácticamente a las mismas cifras de teletrabajo y trabajo a distancia que teníamos anteriormente, con lo cual creo que no hemos aprendido demasiado de las enseñanzas de la pandemia que nos propuso, que seguramente teníamos esta capacidad y esta posibilidad. Es más, cuando preguntaron en todas las encuestas que preguntaban ya no a las empresas, a los trabajadores tampoco quieren hacer teletrabajo o trabajo a distancia total. Quieren un sistema híbrido. O sea, todas las encuestas dicen que los trabajadores quieren sistema híbrido. Llámale 2 días en la oficina y 3 días en casa o a la inversa. Pero bueno, digamos que estamos en esta situación. Dicho lo cual, ciertamente, factor clave para retener el talento en la empresa, ya que es muy importante para el tema de igualdad de género, por ejemplo, o discapacidad o cualquier otra situación vinculada, es muy importante para la retención de este talento que las empresas tengan muy claro que trabajo a distancia y teletrabajo es muy importante. Yo discrepo un poco lo que decías al principio, porque en algunos ámbitos donde era impensable hacer teletrabajo, se ha aplicado cuando nunca antes lo habíamos visto. Lo hablo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En un informativo parecía impensable teletrabajar y muchas veces lo estamos aplicando, en muchos casos cuando antes no sabíamos ni por dónde empezar, ¿no? O sea, que de alguna manera, en algunos ámbitos donde no había teletrabajo antes, ahora se ha incorporado poco a poco, aunque sea en un porcentaje pequeño, ¿no? Las estadísticas no van por aquí, Pero bueno, no, a lo que te quiero... evidentemente que se ha abierto una brecha que es muy importante, que hay sectores que nunca se hubieran imaginado hacer teletrabajo, que hay empresas que han puesto a disposición de los trabajadores mecanismos tecnológicos que desconocían incluso y por lo tanto que es muy importante esto. Pero digamos que no hemos llegado al nivel que todo el mundo estaba esperando a partir de esta experiencia previa. Pues estamos ya llegando al ecuador de este interesante debate. Como veis, estamos viendo todo, puntos de vista en común, puntos muy alejados. Vamos ahora a ver qué hay detrás, Dolores. Explícanos motivaciones legales o reales. ¿Cuáles crees que tienen más peso en las organizaciones actualmente? Pues yo, desde mi punto de vista y los años que llevo en el tema de intermediación laboral, de inserción laboral de personas con discapacidad, yo te diría que quizás están conviviendo ambas motivaciones, o dicho de otra manera, quizás la motivación legal ha llevado a descubrir la otra motivación más de incorporar la diversidad, ¿no? Dentro de las compañías. Quizás aquí el problema radica en que hay que darle más voz o informar más a las empresas de las ventajas que esto supone, ¿no? Porque a veces, como decíamos al principio, si te quedas solo en un número, vale, cubres expediente, pero es que el objetivo de estas acciones no es cubrir expedientes, no es llegar a un número, sino que estén en una visión como mucho más amplia y mucho más sostenible. Entonces yo te podría decir que va un poquito por tipo de empresa, por tipo de actividad, por momentos empresariales también, pero quizás una lleva a la otra y a lo mejor pues inconscientemente a lo mejor están conviviendo, ¿no? Dentro de las organizaciones. Vale, como hemos llegado al ecuador de esta jornada, sí que os voy a pedir que las respuestas ahora sean un poco más breves. Es verdad que el debate está siendo muy interesante, pero un poco de agilidad en las respuestas porque se nos agota el tiempo. Pep, dependiendo del colectivo, desde el punto de vista de riesgos laborales, ¿hay sectores en los que se deba tener en especial cuidado con este tema? ¿O es válido por igual en todos los sectores? Yo antes de responder no te voy a hacer mucho caso y le voy a dar la razón a él porque antes ha tenido el detalle de discrepar y después de alinearse un poco y de encontrar puntos de común. Yo creo que debe ser abogado o alguna cosa así, ¿no? Has sacado 2 temas que son para mí claves y no estamos hablando solo del tema de la diversidad, es el tema de la productividad y el tema de la productividad ligado al trabajo en remoto. Yo creo que hay 2 cosas en revisión. Una es los modelos de gestión, no son adecuados en la mayoría de las empresas, pequeñas empresas, seguimos siendo bastante tradicionales en los modelos de gestión y en otros hay liderazgos que están obsoletos. La tecnología no ayuda.
En cuanto a lo que me decías tú, sí, evidentemente el tema de la prevención de riesgos laborales es dotar de los elementos necesarios para la calidad de trabajo desde el punto de vista físico y psíquico de las personas trabajadoras. Si las personas tienen diferentes capacidades, se tiene que adecuar. Vamos a adecuar puesto de trabajo y la persona. ¿Se debe aplicar estas cuotas al talento senior, Teresa? ¿Hay que aplicar cuotas a los jóvenes también? ¿O realmente están funcionando? Este es un punto súper apasionante. Cuéntanos. Yo creo que todavía no hemos llegado allí. Cuando estamos pensando en cuotas, nos quedamos en una clusterización y creo que las compañías, te digo, esta es la sensación que tengo, no están allí. Sí que se mira cuando se analiza cuál es tu pirámide de edades, pero de allí a lo que decíamos, marcarte un objetivo, marcarte un plan de acción, medirlo y comunicar que vas a querer hacer ese plan de acción para que se pueda evaluar el progreso, que es como la metodología clave para llevarlo a término, en ese ámbito no se está. Yo creo que las compañías no están allí y al final pues se llegan a situaciones que hemos visto todos donde por edad, pues mira, entras dentro de este ERE porque por edad entras y dices, pero este talento que se nos está yendo y esto está sucediendo. Por tanto, no creo que estemos allí y creo que aquí hay un camino muy amplio a recorrer, muy amplio. Hay que renunciar al talento, eso es cierto. Vamos ahora con discriminación positiva. Javier, con el establecimiento de estas cuotas, ¿no se consigue el efecto contrario? Bueno, yo creo que como me pides una respuesta muy breve, sí. Creo que ya con mi explicación previa la respuesta ya está dada. Yo creo que sí que puede conseguirse el efecto contrario y no conseguir la igualdad real, sino igualdad formal seguramente y a nivel estadístico, ¿no? Pero no real. Y aquí sí que, como estamos aquí en confianza y que no nos escucha nadie, pues sí os lanzo. Yo tenía mis dudas, evidentemente, con este debate, no con este debate en concreto, sino tiempo atrás, cuando estábamos negociando un debate similar a este, ¿no? Y para proponer propuestas concretas, ¿no? Y entonces hablé con las personas que entendía que eran las más adecuadas, que eran pues, mi presidenta de la Comisión Laboral de Fomento, todas las presidentas de asociaciones de directivas, de empresas que por lo tanto entendía que eran las personas más adecuadas, mucho más que yo evidentemente, para que me dieran una respuesta, ¿no? Que me dijeran, o sea, estoy equivocado, no estoy equivocado, decidme vosotras, o sea, la respuesta la tenéis vosotras, no yo. Y todas siempre han contestado lo mismo, que entendían que eran contrarias a las cuotas y no lo valoraban. Y bueno, no insisto en lo que ya he comentado. Entiendo que es un tema de meritocracia y es un tema de, evidentemente, sensibilización, formación, que hay mucho trabajo por recorrer, que tenemos que hacer muchas cosas, responsabilidad de la empresa, solo faltaría que esto quede clarísimo, pero bueno, lo dejo aquí. Llegados a este punto, me gustaría saber, Dolores, ¿depende del sector? Las empresas que las empresas cumplan más con estos objetivos de diversidad? ¿Es para todos los sectores por igual o hay diferencias? No, mira, conozco más el sector productivo Cataluña, en concreto más Barcelona, y desde la experiencia de Inserta, por el tipo de clientes que atendemos y organizaciones que asesoramos, sí que es verdad que el sector servicio o el sector de consumo, de distribución, sí que realmente vemos que están incorporando muchos proyectos, ¿no? En relación a la inclusión de personas con discapacidad y otros colectivos en general. O sea, sí que les veo, sí que veo que han tomado conciencia, que se están haciendo y se ha avanzado bastante, yo diría que mucho. Sí que es cierto que luego, como te decía, el sector a lo mejor, el caso de Repsol, ¿no? Que es un sector como más, la parte que tiene más de industrial, sí que es verdad que a lo mejor no lo tenemos tan identificado, pero quizás es porque es un sector donde se ven como más prejuicios por el tipo de actividad funcional que a lo mejor requieren algunas posiciones, pero insisto, creo que también es por desconocimiento, ¿no? Pero mi percepción es que hay un sector de servicios, distribución, que a lo mejor sí que está un poco avanzado. Y también te diría que el hecho de buenas prácticas, el ver que
qué otras organizaciones quizás de tu competencia también están poniendo en práctica algunas acciones y ver que realmente les está aportando una ventaja competitiva, también está animando a otras empresas, aunque sea de sectores, como te decía, industrial, pues bueno, a subirse un poquito al carro, ¿no?, de estas cuestiones. O sea, yo creo que vamos avanzando. Vamos a casos en concreto. Háblanos en el caso, Pep, de vuestra organización, ¿cómo gestionáis las cuotas? Nosotros no hablamos de cuotas, sino de tendencias, ¿no? Y de intentar representar la base de personas empleadas que tenemos y de la base social. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una transición y en estos momentos lo que es la dirección general es un hombre, lo que anteriormente era una mujer. Los 6 miembros del comité ejecutivo somos 6, es paridad, 50-50, hombres y mujeres. El siguiente escalafón, que son 16 personas directivas, estamos en una cuota de 70% mujeres, una representación de mujeres del 70%, y en lo que son el nivel de responsables, que son unas 32 personas, diría que también cerca del 76% son mujeres. Por tanto, esta tendencia al 60-40, hemos ido haciendo esta transición y se ha ido logrando. También hay que decir que el conjunto de la plantilla, el 82% son mujeres. Donde no hemos conseguido, y a la inversa, es establecer una tendencia inversa, es en lo que sería el colectivo administrativo, de soporte administrativo, donde dominan muchísimo la parte femenina. En relación a las cuotas, Teresa, ¿qué cuota es la más extendida? Explícanos. Es que me cuesta mucho contestar a esta pregunta con una afirmación así única, porque, y es algo que he estado reflexionando conforme íbamos hablando, tenemos que segmentar. No hay una cuota, dependerá. Y cuando estamos viendo, cuando tú segmentas y ves realmente cuáles son los colectivos que tienes, tiene más sentido una cosa u otra. Como decía ahora Pep, dices, te puedes encontrar que la situación a nivel de género sea la contraria. Lo que tienes que fomentar es que haya más perfiles masculinos en una organización para que haya esa diversidad. Por tanto, yo un número yo no te lo sé dar. Lo que sí que creo que metodológicamente lo que se tiene que hacer es esa segmentación. Entonces, cuando tú segmentas y cuanto más cercana estás a ese punto de toma de decisión, donde la gente está allí reflexionando, es cuando más incidencia puedes hacer. Javier, ¿debe haber cuotas en los puestos de alta dirección? Bueno, buena pregunta. He dicho que en circunstancias normales no, en puestos... ¿Sí? Vale. Espera, te dejo. No, hombre, no, perdona, que estoy haciendo broma. Deja hablar, perdona. He dicho que el anterior no las había contestado. No. Pero mira, o sea, os voy a poner aquí encima de la mesa una estadística que os va a encantar a vosotras y a vosotros, porque el estudio... hay un estudio de Peterson Institute for International Economics que decía que en las compañías que tenían al menos un 30% de ejecutivas, tienen un 15% más de beneficios. Con lo cual, es evidente que seguramente, pues, bueno, seguramente no, seguro que la situación es esta y me interesa mucho también ponerla aquí encima de la mesa. Pero bueno, dicho esto, a la pregunta que tú planteas, bueno, no es fácil contestarla, evidentemente, porque, bueno, yo creo que el tema se debería resolver en los planes de igualdad. En los planes de igualdad, yo creo que es el lugar idóneo para diagnosticar la posición que tienen las mujeres y los hombres en cada centro de trabajo o en cada empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahí se analizan las circunstancias concretas y la situación de cada empresa y de cada trabajador en función de su, en este caso, de su sexo, ¿no? El diagnóstico previo al plan de igualdad tiene que revisar y tiene que analizar este plan de igualdad y a partir de aquí determinar cuántos puestos están ocupados por cargos directivos, cargos intermedios, cargos de diferentes ámbitos y hacer una corrección en caso de que exista una subrepresentación, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que aquí sí que tenemos, y lo hemos trabajado también en el Acuerdo Interprofesional de Cataluña con los sindicatos y en la negociación colectiva, que aquí es donde tenemos que identificar, diagnosticar planes de igualdad, negociación colectiva, identificar
y diagnosticar los problemas y proponer soluciones. Javier, muchísimas gracias. Ya se nos agota el tiempo, así que en una frase muy cortita, por favor, conclusiones. Una frase cada uno y cerramos. Teresa. A ver, esto no es muy cortita. Vamos a ver. Me sale mucho por hacer y mucha ilusión en hacerlo. Javier. Se deben aplicar políticas de fomento positivas que por convicción propia de las empresas introduzcan a la dirección de la empresa en un cambio fundamental. ¿Qué? Yo espero que todos estemos de acuerdo en que tenemos que fomentar la igualdad de oportunidades. Totalmente. Eliminación de barreras internas y pasar a la acción. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí esta tarde. Hemos visto, como ven, muchísimos argumentos, muchas conclusiones, muchos titulares de esta jornada. Las plantillas han de ser diversas. También comentaban por aquí valentía y voluntad, además de escuchar y actuar. Así que hasta aquí este debate. Muchísimas gracias a IFP, a Transmedia Formación y a la colaboración de DCH para organizar estas jornadas. Ha sido un placer a ser la moderadora de este interesante debate, así que gracias a ustedes también que nos han seguido desde casa y nos vemos a la próxima. Hasta luego y buenas tardes.